En esta clase vamos a hablar sobre la prueba de Wilcoxon en el programa estadístico SPSS. La prueba de Wilcoxon tiene las siguientes características. Es una prueba no paramétrica de comparación de dos muestras relacionadas. Es libre de curva, no necesita una distribución específica. La variable dependiente es de tipo ordinal. Y esta prueba se utiliza para comparar dos grupos relacionados de rangos medianas y determinar que la diferencia sea estadísticamente significativa. Cuando hablamos de grupos relacionados, significa que a un mismo grupo de personas le vamos a tomar dos mediciones, una antes de algún taller que se les aplique o algún efecto que se les realice, y una medición después. Es decir, que si tenemos 10 personas, vamos a hacer 10 mediciones antes y 10 mediciones después. ¿Sí? Eso es lo que significa una muestra, una prueba para grupos relacionados. Los grupos relacionados es cuando le vamos a tomar al mismo grupo de personas dos mediciones. En este caso, para explicar el procedimiento, se desea probar si hay diferencias en el nivel de estrés laboral de los trabajadores de una empresa antes y después de la implementación de un programa de mejoramiento del ambiente laboral. El nivel de estrés se mide en una escala de 0 nada, 1 bajo, 2 medio, 3 alto y 4 muy alto, y las calificaciones se muestran a continuación. Entonces tenemos a 7 personas, en este caso a 7 personas que se les ha hecho una medición antes del taller, antes del programa de mejoramiento, y luego del programa de mejoramiento se les hace otra medición con las mismas preguntas para obtener estas calificaciones de aquí. Eso es lo que son grupos relacionados. El siguiente paso es plantear la hipótesis y tendríamos como hipótesis nula que el nivel de estrés es igual antes y después de la implementación de un programa de mejoramiento del ambiente laboral. Y la hipótesis alternativa es que el nivel de estrés es diferente antes y después de la implementación de un programa de mejoramiento del ambiente laboral. En este caso, como es el mismo grupo de personas, la hipótesis nula lo que significa es que al momento de que se implementa un programa de mejoramiento del ambiente laboral, no sucede ningún cambio en las personas a las que se les midió. Y la hipótesis alternativa lo que dice es que sí existe un cambio, es decir, que las personas tenían un nivel de estrés, se les aplica el programa de mejoramiento del ambiente laboral y cuando se les vuelve a medir el nivel de estrés, ha cambiado. ¿Sí? Eso es lo que significa la hipótesis alternativa en este ejercicio. Entonces tendríamos que es un problema de comparación. Estamos comparando dos mediciones a un mismo grupo de personas, por eso se dicen dos grupos relacionados. La variable que estamos midiendo, en este caso es el nivel de estrés, sería de tipo ordinal. Y nuestra hipótesis nula, a la que vamos a someter a prueba, es que el nivel de estrés laboral de los trabajadores es igual antes y después de implementar el programa de mejoramiento del ambiente laboral. Y para esto se hace una prueba estadística de Wilcoxon. Para poder realizar esta prueba en SPSS, primero vamos a ingresar los datos. Como es una prueba de muestras relacionadas, de grupos relacionados, tenemos que ingresarlo de esta manera. Tenemos aquí la variable de antes y la variable después. Entonces, la persona, por ejemplo, el sujeto 1, estos son los sujetos. El sujeto 1, al momento de antes, se le midió el nivel de estrés y tenía un nivel de estrés de 3 y después de 4. Al sujeto 2, antes tenía 3 y después 2. Y así sucesivamente tendremos aquí los 7 sujetos del ejercicio. Entonces, para poder realizar esta prueba, tenemos que los datos ingresarlos de esta manera porque es una comparación de grupos relacionados y por lo tanto las mediciones, estas dos mediciones antes y después se hacen a las mismas personas, a los mismos sujetos. Una vez que ya tenemos colocados los datos que vamos a analizar, nos vamos al menú Analizar, Pruebas no paramétricas, Cuadros de diálogos antiguos y señalamos aquí dos muestras relacionadas.
El programa nos va a mostrar este cuadro de diálogo y lo que hacemos es pasar, aquí tenemos nuestras dos variables, arrastramos antes aquí a la variable 1 y después aquí a la variable 2. Ya por defecto viene seleccionado Wilcoxon y colocamos aceptar. El programa nos arroja en la ventana de resultados estas dos tablitas. La primera tabla nos muestra los rangos negativos y positivos del ejercicio, el rango promedio, la suma de rangos, y el valor en el que nos vamos a fijar para ver si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula es aquí, la significación asintótica, que en este caso es de 0,589. La regla de decisión nos dice que si el nivel de significancia es menor o igual a 0,05, se tiene que rechazar la hipótesis nula. Como vemos, esto no sucede ya que 0,589 es mayor que 0,05, por lo tanto se acepta la hipótesis nula y podemos decir que en el ejercicio el nivel de estrés es igual antes y después de la implementación de un programa de mejoramiento del ambiente laboral. Y ahí culminaría el ejercicio. Hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias por haber asistido.